Por un tiempo, diputado, hasta de 10 minutos puede hacer uso de la tribuna. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Bueno, de poco le va a servir al diputado José Juan Estrada haber bajado su tema. Estoy seguro que va a replicar. Este es el que traemos de análisis respecto del problema migratorio de crisis humanitaria que estamos enfrentando de Centroamérica hacia México y a Estados Unidos. El secuestro de los migrantes. El día de ayer, el ciudadano José Luis López Hernández, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, denunció el secuestro de 50 migrantes y 2 choferes en la carretera 57 en los límites entre San Luis Potosí y Nuevo León. En diversos medios de comunicación se ha dado a conocer que el grupo criminal responsable del secuestro está exigiendo la cantidad de $1,500 por cada persona para su liberación. También nos enteramos que la Fuerza Civil de Nuevo León ya confirmó el rescate de 9 migrantes y que hay un enorme despliegue de la Guardia Nacional para encontrar a los que faltan. Ojalá pronto sean rescatados. Acontecimientos como este nos demuestran que el secuestro de migrantes es uno de los principales negocios de los grupos delictivos, un negocio que les genera cantidades exorbitantes de dólares. La Organización Internacional para las Migraciones, mediante su boletín de estadísticas sobre delitos perpetrados en contra de personas irregulares en México de 2016 a 2021, reportó 4,327 delitos contra migrantes, de los cuales el 90% fue contra centroamericanos. En este informe se detecta que 1,477 denuncias corresponden al delito de tráfico ilícito de migrantes, 1,908 al delito de robo, 450 al delito de secuestro por extorsión o por condicionar pagos de tráfico de indocumentados, 173 al delito de trata de personas, 72 al delito de secuestro de menores para la explotación sexual y 59 al delito de violencia sexual. Y de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, en el año 2021 fueron los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca, Aguascalientes y Chiapas en los que se cometieron la mayor parte de los delitos contra personas migrantes. Con estos datos queda en evidencia que la migración es hoy uno de los problemas sociales más complejos y que se ve agravado por las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes, sobre todo de los que proceden de las regiones más pobres de nuestro país y de nuestro continente. La política pública de atender las causas de la migración que se impulsa desde el gobierno federal a través de programas como Sembrando Vida es una política correcta que en el mediano y largo plazo le dará buenos dividendos al país. Y para lograr mejores resultados en el corto plazo, consideramos que es necesaria una mayor y mejor coordinación entre el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional, para hacer valer los derechos humanos de las personas migrantes. ¿Cuáles son los riesgos a los que se están enfrentando toda esta movilidad de personas con efecto de crisis humanitaria? 1, están amenazados los derechos y sus vidas, desafortunadamente hoy, de niños, adolescentes y mujeres. Están expuestos a los riesgos que enfrentan en sus trayectos a la fauna salvaje, a las inclemencias geográficas, al narcotráfico, al crimen organizado, a la trata, a la explotación.
¿Cuáles son los problemas? Como lo señalé anteriormente, la vulnerabilidad. A ser extranjero, al no reconocimiento de sus derechos, al odio y a la indiferencia. También a la incertidumbre de si llegarán o no a los Estados Unidos de Norteamérica, a la deportación, a la falta de recursos financieros, al no acceso a la comida, a la falta de seguridad, a las barreras culturales, al acceso a servicios básicos. Pero ¿qué estamos enfrentando? Y creo que si no hacemos un análisis histórico, México está en una ruta en la que ya otros países, sobre todo los de Centroamérica, ya la vivieron. Y hoy los riesgos están latentes, por lo que el intervencionismo y el golpismo del extranjero hacia nuestro país se ha venido dando. Miren algunos datos sobre la crisis humanitaria en Centroamérica. En los 90s, después de la Guerra Fría, se vino los problemas humanitarios, sociales y políticos. Se generó una ingobernabilidad que se evidenció con la elevada violencia, la criminalidad y los homicidios. En Honduras, Guatemala, El Salvador, que se declararon en su momento los países más violentos del mundo. ¿Pero a partir de qué? De medidas políticas. Se dijo, mano dura. La mano dura va a resolver el problema contra los criminales y la delincuencia. Y se me viene a la memoria la guerra contra el narcotráfico. No lograron su propósito, al contrario, alimentaron las cadenas criminales y la destrucción de sistemas agroeconómicos. Estos países de Centroamérica han tenido que enfrentar situaciones tan problemáticas como fenómenos a partir de su geografía. El meteoro Mitch de 1998 provocó la muerte de 10,000 personas. Pero hay 4 aspectos fundamentales que se destacan respecto de esta crisis humanitaria. El primero, se impulsó un proceso de paz, pero fue sin condiciones estructurales ni económicas ni sociales. Se fracasó. Se generó la ruptura de cohesión social y se generaron nuevas violencias social porque no se promovió medidas económicas que sustentaran oferta laboral ni educativa. No hubo opciones, sobre todo para el sector jóvenes, ni leyes ni recursos financieros. El tercero fue el proceso de desmilitarización, facilitando se buscaba la disminución de la criminalidad y al contrario se facilitó y se incrementó la criminalidad y surgieron las mentadas maras. Efectos geográficos como cuarto factor, migraciones masivas de México a Estados Unidos, de menores, jóvenes y mujeres. Estamos hablando de los 90s. Con la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, se vino otro efecto geopolítico. Crecieron las guerras civiles, pactos con élites, políticas y militares,
la democratización del sistema político sin modificar estructuras socioeconómicas que generaron grandes masas de pobreza. Y miren lo que sucedió para que dimensionemos por qué Concluye, en Centroamérica diputado, se por toma favor. la decisión de dejar su tierra. Termino, diputada. 400,000 civiles muertos y desaparecidos, igual cantidad de viudas y huérfanos, 30,000 lisiados o minusválidos, 2 millones de desplazados, frustrado el sueño revolucionario de apertura política, de avance a los derechos humanos y transformar las economías de mercado, y lo que trajo fue desigualdad, es decir, hubo un intervencionismo extranjero por el tema geopolítico, y miren el desastre que hoy tenemos que enfrentar por fallidas medidas y también análisis inoportunos de lo que se estaba generando en Centroamérica. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, Para diputado. hechos, Galván Jiménez. Para ratificación de hechos, Delgadillo. ¿Alguien más? Se cierra.